La película comienza con un joven llamado Steve, que tenía el deseo de conocer una mina. Sin embargo, la mina prohibía la entrada a los jóvenes, y para empeorar la situación, un viejo trabajador siempre le decía que se fuera. En la actualidad, Steve, que ya era un adulto, se sentía aburrido por trabajar en un lugar que no le gustaba. Eventualmente, mientras almorzaba, Steve se acordó de su sueño de infancia, que era entrar en las minas, y por eso decidió dejar su trabajo. Más tarde, Steve regresó a la mina que visitó cuando era más joven, y al encontrar al viejo trabajador, no se intimidó y logró esquivarlo. Después de eso, Steve finalmente entró en la mina, y una vez dentro, comenzó a romper varias piedras con su pico. De repente, Steve encontró dos objetos, un cubo de cristal de la Tierra y otro que era el cubo de la creación. Con curiosidad, Steve unió los dos cubos y en ese momento se abrió un portal mágico. Sin pensarlo dos veces, Steve entró en el portal y al otro lado encontró un mundo lleno de vegetación y se dio cuenta de que todo tenía forma de cubos. Además, Steve notó que tenía poderes y podía crear cualquier cosa, incluso varias casas. Sin embargo, durante la noche, Steve se preocupaba, ya que aparecían muchos zombies que rodeaban su casa. Al día siguiente, Steve salió de casa, y aunque los zombies se habían ido, encontró un lobo feroz. Para calmarlo, Steve le entregó un hueso, y una vez tranquilo, decidió hacerlo su amigo, y lo nombró Denise. Con el tiempo, Steve y Denise se divirtieron en ese nuevo mundo, y construyeron muchas cosas. Cuando todo parecía ir bien, Steve encontró una estructura misteriosa junto con un cofre lleno de piezas. Una vez que juntó las piezas, Steve abrió un nuevo portal en la estructura misteriosa, y al entrar, se dio cuenta de que había un nuevo mundo llamado Nether, lleno de criaturas y villanos peligrosos. Además, Steve se encontró con la reina de ese mundo, llamada Malgosha, que tenía planes de dominar el mundo de Steve. Sin opciones, Steve terminó entregando el cubo de la creación a la villana, y después de eso, fue llevado a prisión junto con Denise. Sin embargo, ambos idearon un plan, y después de que Denise consiguió las llaves, escaparon de la prisión y recuperaron el cubo. Al verlos con el cubo, Steve le entregó el objeto a Denise y le pidió que huyera. Sin pensarlo dos veces, Denise escapó con el cubo, dejando a Steve atrás. Poco tiempo después, Denise llegó al mundo real, y cuando entró en la casa de Steve, escondió el cubo de la creación debajo de la cama. Mientras tanto, un ex campeón de videojuegos llamado Garrett era muy famoso en el pasado, ganando muchos torneos. Sin embargo, con el tiempo, Garrett no supo administrar su fortuna, y por eso se dio cuenta de que estaba a punto de ser desalojado. Para evitarlo, Garrett se reunió con su amigo, llamado Daryl, quien le reveló un lugar donde había artículos raros. Al entrar en el lugar, Garrett encontró muchos objetos viejos y sin valor, pero entre ellos estaba el cubo de la creación. Sin darse cuenta de que el cubo era mágico, Garrett se enfadó por no haber encontrado nada valioso y decidió irse. Sin embargo, en el camino, el coche de Garrett se averió, lo que lo dejó aún más irritado. Por otro lado, dos hermanos llamados Henry y Natalie se estaban mudando a una nueva casa, después de que su madre había partido de este mundo. Eventualmente, los hermanos llegaron a la nueva casa, donde fueron recibidos por la agente inmobiliaria llamada Dawn, quien les dio la bienvenida. Al entrar en la nueva casa, Natalie trató de acostumbrarse al lugar, pero Henry todavía sentía nostalgia por su madre. Al día siguiente, Henry salió de casa para ir a la nueva escuela, pero antes decidió pasar por una tienda de videojuegos. En el lugar, Henry se encontró con Garrett, quien le dio consejos para hacer amigos en la escuela. Después de eso, Henry va a la escuela y participa en una clase, donde el profesor les pide que dibujen una naranja y un plátano. Sin embargo, Henry no quería hacerlo, y usando su inteligencia, creó un prototipo de una mochila propulsora. Eventualmente, Henry salió del aula para demostrar su invención a sus compañeros, pero al hacerlo, la mochila propulsora presentó un fallo y voló de forma descontrolada hasta chocar contra la empresa donde Natalie trabajaba. Por esa razón, Henry terminó en la dirección, y allí, la directora llamada Marlene le dijo al joven que necesitaría hablar con su responsable. Inicialmente, Henry pensó en llamar a Natalie, pero rápidamente cambió de idea y decidió llamar a Garrett, pidiéndole que fingiera ser su tío, y si lo hacía, le pagaría por ello.
Sin pensarlo dos veces, Garrett fue a la escuela de Henry, y al llegar, dejó a Marlene impresionada. Luego, Garrett llevó a Henry de vuelta, y cuando regresaron a la tienda de videojuegos, el joven se quedó impresionado al ver los cubos brillantes. Curioso, Henry preguntó para qué servían los cubos, y como Garrett no sabía la respuesta, comenzó a leer un manual de instrucciones que decía que nunca se debían juntar los objetos. A pesar de la advertencia, Henry y Garrett no le dieron importancia, y al unir los cubos, el objeto comenzó a volverse cada vez más poderoso. Mientras tanto, Natalie regresó a casa, y preocupada por la desaparición de Henry, pidió ayuda a Dawn para encontrarlo. Volviendo a Henry y Garrett, ellos fueron guiados por el cubo, que los llevó hasta la mina, pero a lo lejos no se dieron cuenta de que Dennis los estaba observando. Al entrar en la mina, los dos se encontraron con un portal, pero antes de pasar por él, fueron encontrados por Natalie y Dawn. Molesta, Natalie le preguntó a Garrett quién era, y Henry dijo que era su mentor. De repente, la energía del cubo se volvió muy fuerte y los arrastró a todos dentro del portal. Después de eso, todos quedaron impresionados al ver el nuevo mundo, y al avistar una oveja, Garrett corrió hacia el animal. Sin darse cuenta, un habitante de ese mundo llamado Nitwit vio el portal abierto y decidió atravesarlo. Mientras tanto, en el Nether, Malgosha percibió que el cubo de la creación había regresado, y con eso, ella y sus secuaces se encontraron con Steve. En ese momento, Malgosha ordenó a sus secuaces que liberaran a Steve y lo convencieran para que ayudara a encontrar el cubo. Inicialmente, Steve se negó e intentó atacar a Malgosha, pero la villana le dijo que si hacía algo, nunca volvería a ver a Dennis. Volviendo a Nitwit, él quedó impresionado con el mundo real, y en ese momento, Dennis aprovechó la oportunidad para entrar en la mina y salvar a Steve. Aún en el nuevo mundo, Garrett intentó hablar con la oveja, pero el animal no entendía lo que él decía. Al darse cuenta de que se estaba haciendo tarde, Natalie le dijo a Henry que debían irse, pero de repente llegó la noche y muchos enemigos aparecieron para atacarlos. Preocupados, el grupo huyó, y en medio de la confusión, Garrett terminó separándose de ellos. Mientras corría, Garrett cayó en un agujero, y los enemigos aprovecharon para rodearlo. Para escapar, Garrett comenzó a cavar y logró huir por la parte subterránea. Por otro lado, Henry y los demás también huían de unos esqueletos montados en arañas, pero en ese momento, el joven vio un pequeño bloque de madera. Al tomar el bloque, Henry tuvo una idea y comenzó a construir una casa de madera para protegerse de los enemigos. Volviendo con Garrett, él continuaba huyendo, y en el camino encontró el cubo de la creación. Garrett tomó el cubo, pero de repente, un esqueleto lanzó una flecha al objeto, dañándolo y haciendo que el portal se cerrara. Cuando todo parecía estar perdido, apareció Steve, y por ser hábil, logró derrotar a todos los enemigos hasta que salió el sol nuevamente. Después de que todos los enemigos fueron derrotados, Steve se enfureció con los nuevos visitantes y preguntó dónde estaba Dennis, pero el grupo no sabía dónde estaba. Entonces, Steve ordenó que entregaran el cubo, pues con él podría salvar a Dennis y enviar al grupo de vuelta a casa. Sin embargo, el grupo no le creyó a Steve, pero él les reveló que sin el cristal de la Tierra no podrían regresar al mundo real. Al darse cuenta de que no podrían volver a casa, el grupo aceptó la ayuda de Steve, y él se comprometió a mostrarles cómo funcionaba todo. Más tarde, durante la noche, Nitwit estaba caminando por las calles, cuando de repente fue alcanzado por el vehículo de la directora Marlene. Preocupada, Marlene se acercó a Nitwit y notó que estaba bien, pero quedó confundida al ver su apariencia. Volviendo con Steve, él guió al grupo hasta la aldea más cercana, y allí les mostró a los aldeanos locales. Steve explicó al grupo que en el mundo en el que estaban podían desear y crear lo que quisieran, y no había ningún límite. Más tarde, Steve muestra la gastronomía del lugar y prepara un pollo usando lava, pero cuando iba a comerlo, se da cuenta de que estaba demasiado caliente. Al ver eso, Garrett muestra valentía e intenta comer el alimento caliente, pero también se da cuenta de que no fue una buena idea. Mientras tanto, en el Nether, Malgosha llama a un general llamado Chungus y le ordena construir un ejército para ir tras Steve y sus amigos. Volviendo con Steve, él muestra al grupo sus equipos para derrotar a los enemigos, incluyendo una armadura de diamante y varias espadas.
Curioso, Garrett abre un cofre y encuentra un objeto conocido como Perla de Ender. Steve le pide que tenga cuidado, ya que el objeto puede teletransportarlo al lugar donde lance la perla. Al escuchar eso, Garrett no le cree y lanza la perla hacia atrás, pero al hacerlo, termina siendo teletransportado. A continuación, Steve muestra a Henry y Garrett la mesa de trabajo, donde se pueden combinar algunos materiales y crear un objeto poderoso, como una espada. Usando su creatividad, Henry organiza varios objetos y logra crear un equipo útil para las batallas. Después de eso, Garrett conversa con Steve y le dice que tiene el cubo de la creación, pero que solo se lo entregará si recibe diamantes a cambio. Afuera, Natalie y Dawn conversaban con algunos aldeanos, cuando de repente, una campana comienza a sonar, alertando que el lugar estaba siendo atacado. Poco después, Chungus y sus secuaces aparecen y comienzan a destruir todo lo que encuentran a su paso. Para no ser alcanzadas, Natalie y Dawn se protegen, mientras Steve y los demás se enfrentan a los enemigos. En ese momento, Steve se prepara para atacar a Chungus, pero Garrett lo detiene, diciendo que quiere enfrentarse al villano. Sin embargo, Chungus resulta ser muy poderoso y derrota a Garrett con facilidad. Para proteger a todos, Henry derrota a algunos enemigos con su equipo, mientras que Natalie y Dawn intentan resguardarse. Eventualmente, Steve, Garrett y Henry llegan a una estructura, pero los enemigos se estaban acercando. Después de pensar un poco, Steve crea unas alas improvisadas para que él y el grupo puedan escapar. El plan funciona, y después de huir de los enemigos, el grupo termina en un lugar lleno de pandas cuadrados. Mientras tanto, la directora Marlene tiene un encuentro con Nitwit y comienza a enamorarse de él. Volviendo con Steve, él conversa con el grupo, diciendo que cuando estuvo preso, supo más sobre la vida de Malgosha. Él revela que, en el pasado, Malgosha tenía el sueño de ser una talentosa bailarina, pero todos se reían de ella. Para empeorar la situación, el propio padre de Malgosha tampoco creía en su talento, y por eso, ella comenzó a llenarse de ira y se convirtió en una villana. En la actualidad, Malgosha descubre que Chungus no fue capaz de derrotar a Steve y sus amigos, y por eso decide llamar a su secuaz más poderoso para ir tras ellos. Más tarde, durante la noche, Natalie y Dawn estaban caminando, cuando de repente apareció Dennis. Al no conocerlas, Dennis se mostró irritado, pero en cuanto Dawn le dio un hueso, se calmó y las guió por otro camino. Al mismo tiempo, Steve llevó a los demás a una mina subterránea, y allí reveló dónde guardaba sus diamantes. Garrett quedó impresionado con los diamantes, pero de repente escucharon un ruido y se dieron cuenta de que el secuaz más fuerte de Malgosha se estaba acercando. Para escapar, huyeron usando un carrito, pero no pasó mucho tiempo hasta que dejaron de avanzar y fueron rodeados por los enemigos. Además, el secuaz de Malgosha se acercaba cada vez más, y sin opciones, Garrett se vio obligado a empujar el carrito en el que estaban. Después de eso, Henry y Steve comenzaron a golpear a otros enemigos, haciendo que explotaran y retrasaran al secuaz de Malgosha. Poco tiempo después, el grupo logró escapar y llegaron a un lugar más seguro. Eventualmente, mientras caminaban, Henry se enfadó con Garrett, diciéndole que todo era culpa suya por estar pensando solo en los diamantes. Al escuchar eso, Garrett confesó la verdad, diciendo que estaba a punto de ser desalojado de su casa y que necesitaba los diamantes para pagar las cuentas atrasadas. Más tarde, el grupo continuó caminando y a lo lejos divisaron una mansión, que era el lugar donde se encontraba el cristal de la Tierra. En ese momento, Steve les dio instrucciones al grupo, diciendo que los pisos de la mansión estaban protegidos por enemigos. Además, Steve reveló que el cristal estaba en el último piso, pero estaba protegido por un poderoso villano conocido como Enderman. Después de eso, el grupo comenzó a trazar un plan para poder entrar en la mansión y conseguir el cristal. En cuanto entraron en la mansión, Steve y Garrett intentaron distraer a algunos enemigos, mientras Henry buscaba el cristal de la Tierra. Poco después, Garrett y Steve fueron colocados en un ring para luchar contra un enemigo poderoso. Al ver que el enemigo era una pequeña gallina, Garrett pensó que la derrotaría fácilmente, pero en ese momento, un pequeño zombi se subió encima del animal. Por otro lado, Henry encontró varios cofres, y al abrir uno de ellos, encontró el cristal de la Tierra. Cuando todo parecía estar bien, apareció el Enderman, y al verlo,
Henry comenzó a tener varias visiones. Afortunadamente, Henry logró volver a la normalidad y comenzó a luchar contra el villano. Eventualmente, Henry logró derrotarlo, y como recompensa, ganó una perla de Ender. Volviendo con Steve y Garrett, ellos también derrotaron al zombie junto con la gallina, y al encontrarse con Henry, comenzaron a huir, pero al salir, fueron encontrados por Malgosha y sus secuaces. Usando sus poderes, Malgosha capturó el cristal de la Tierra y comenzó a marcharse, pero Steve y Henry fueron tras ella, mientras Garrett se quedó para derrotar a los demás enemigos. De repente, una explosión ocurrió en el lugar donde estaba Garrett, y para empeorar la situación, Steve y Henry cayeron y quedaron inconscientes. Más tarde, Steve despertó y se alegró de reencontrarse con Dennis. Además, Henry también se reencontró con su hermana, que estaba al lado de Dawn. Mientras tanto, Malgosha activó los poderes del cubo y abrió un portal para que todos sus secuaces invadieran el mundo de Steve. Al ver eso, Steve y los demás comienzan a trazar un plan para recuperar el cubo y derrotar a Malgosha. Con la ayuda de golems de hierro, Steve y los demás comienzan a tomar ventaja en la batalla, lo cual enfurece a Malgosha. Por otro lado, Henry se teletransporta cerca del cubo con la ayuda de la perla de Ender, pero al verlo, el secuaz de Malgosha lo ataca. Por esa razón, Henry empieza a caer, pero en el momento justo, Garrett aparece y lo salva. En poco tiempo, el grupo logra destruir el portal del Nether y recuperan el cubo. Después de eso, Steve, que llevaba puesta la armadura de diamante, se enfrenta a Malgosha y le ordena que regrese de donde vino y que nunca más vuelva. Sin embargo, Malgosha se niega e intenta atacar a Steve, pero al estar muy débil, no lo consigue y finalmente es derrotada. Eventualmente, el grupo se reúne cerca del portal para regresar al mundo real, pero Steve planea quedarse atrás. Al ver eso, Natalie le dice a Steve que aún puede hacer cosas increíbles en el mundo real, y conmovido por sus palabras, decide ir con ellos. Después de algunos días, Garrett logró atraer más visitantes a su tienda, después de crear un nuevo videojuego con la ayuda de Steve. Además, Dawn también estaba teniendo muchos visitantes en un zoológico, gracias a la ayuda de Dennis, ya que todos querían verlo. Por otro lado, Natalie comenzó a enseñar técnicas de defensa a algunos jóvenes, usando las habilidades que aprendió durante su aventura. Finalmente, Henry logró perfeccionar su mochila propulsora y se volvió más popular en la escuela. Para celebrar todo, Steve y Garrett cantan una canción, felices de haber derrotado a Malgosha y salvado el mundo. En la escena final, Marlene y Nitwit estaban juntos y enamorados. Después de eso, Nitwit conversa con Marlene y le pregunta si quiere casarse con él. Sin pensarlo dos veces, Marlene acepta la propuesta. Y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.